Mi nombre es Emilio Francisco Crosby Dañino, soy médico y me dedico a medicina interna, hematología clínica y genética clínica. La enfermedad celíaca, que compromete el intestino, compromete la absorción intestinal. Y hay una serie de sustancias que no se absorben bien. La persona puede perder peso porque no absorbe glúcidos en forma normal por la inflamación. Soy María Teresa Romero. Hola, mi nombre es Maiten. Y soy celíaca. Me diagnosticaron hace aproximadamente un año, ya casi 2 años, y fue una larga historia médica porque pasé por distintos médicos para encontrar lo que tenía. Yo tenía 17, mi papá cuando se lo descubrieron tenía 40, pero hay gente que nace y ya... Una infancia feliz, o sea, nunca tuve algo por lo que estar mal o algo, no tuve necesidades que no se hayan satisfacido. O sea, como que siempre fui una niña feliz. Nunca tuve ningún problema. Como la de cualquier otro. Nunca tuve problemas cuando tenía... No recuerdo si tenía problemas con la leche, creo que no. No con la leche, no tenía anemia, estaba... O sea, siempre he tenido asma, siempre he tenido eczema y soy bien alérgica, pero aparte de eso era una niña normal. Bueno, con mi familia, en realidad yo soy muy pegada con mi mamá y mi papá porque con el tema de que nos mudamos y todo, creo que después de la mudanza como que me hice más apegada a mis papás porque pasamos mucho tiempo juntos. Mi familia es bien cercana, siempre hemos sido ese tipo de familias que se cuentan todo, que hacen varias cosas juntos. Entonces yo siempre he confiado en ellos en estas cosas, de que me puse mal, ellos me han apoyado, me han llevado a todos los médicos que han encontrado. Bueno, el estilo de vida no creo que es igual que cualquier otra persona, solo que, o sea, tiene que cuidarse de ver que lo que come no tenga gluten. Hobbies, yo dibujo. Es más, me metí en animación porque quería seguir dibujando en mi carrera, no me imaginaba en otra cosa. Dibujo, pinto, hago música, también desde los 12 años aprendí a usar programas. Toco un poco el piano, pero más que nada en computadora. Escribía antes, ya no escribo tanto, creo que porque las comunicaciones me han drenado. Leo bastante, me gusta leer mucho. Bueno, a mí me gusta mucho hacer cosas manualidades. Es por eso que también me metí a arquitectura de interiores, que tengo que hacer muchas maquetas, me gusta mucho dibujar. La verdad, una de las cosas más difíciles es cambiar el estilo de vida en general, es cambiar la dieta. A mí me gusta un montón el pan y los fideos y un montón de cosas que tienen harina normalmente. Entonces ahora me costó un montón encontrar opciones que pudieran servir para mí, que supieran bien y que al mismo tiempo no me hicieran daño. La dieta consiste en comer alimentos libres de gluten, o sea, por ejemplo, no se puede comer avena, cebada, centeno, trigo, esos 4 son los que no se pueden comer. Esto me encanta, son creo que mis cereales favoritos. Son los cornflakes, solo que sin gluten, ¿no? Comida está separada, o sea, todo lo que es mío está acá arriba. Y lo que es de mi hermana está acá y lo que es de mi mamá está acá, porque no se pueden mezclar. Por ejemplo, esto tiene gluten, pero está en una bolsa.
porque no puede estar contaminando las cosas que están sin bolsa. Muchos de los productos con gluten como el pan vienen fortificados con hierro. Por ejemplo, los celíacos de por sí tienden a tener hierro bajo. Entonces pueden perder un elemento importante en su dieta al dejar el gluten. Tienen que tomar muchos celíacos vitaminas, como yo. Cuando voy a un restaurante o algo, yo me arreglo y pido las cosas que sé que puedo comer. Y si nos reunimos en una casa, por ejemplo, el otro día nos reunimos con unas amigas y querían cocinar fideos. Y yo les digo, no, fideos no puedo, pero puedo llevar mis fideos y yo me hago mis fideos y ustedes se hacen los de ustedes. Normal, o sea, no me hago mucho problema por eso. Siempre busco una opción, una alternativa, algo. Por otro lado, los restaurantes, hay pocos restaurantes en el Perú que tienen certificación de ser aptos para celíacos. Aparte de tener platos sin gluten, aparte tienen lugares especiales en la cocina para cocinar para todos para celíacos. Hay algunos que sí tienen indicación de que hay comida para celíacos y en esos ya uno va más tranquilamente. Hay otros que te dicen hay comida para celíacos y cuando ella come ahí le hace mal. Sí, tiene que ser así. Ya demasiada contaminación cruza de mi vida. Hace poco me han vuelto a salir ronchas porque me contaminé con su ¿qué? Hay muchos síntomas de la celiaquía, o sea, puede ser desde vómitos, te puedes descomponer, puedes empezar a adelgazar un montón porque lo que pasa es que cuando sos celíaca no asimilás. Cuando a los 15 años, cuando empecé a manifestarse mis síntomas y yo no sabía que era celíaca, vivía cansada, vivía con problemas de estómago, tenía anemia severa, me han tenido que hacer transfusiones de hierro varias veces, me exoneraron de educación física porque no podía hacer ningún tipo de actividad física. Aparte mi asma empeoró, me nebulizaron varias veces ese año, estuve muy mal bastante tiempo. En realidad pasó por exámenes gástricos, pasó por uno y otro médico y nadie daba con la causa de esta condición, ¿no? Y después de mucho buscar, de muchos altibajos, de muchos problemas, se le diagnosticó con celiaquía. Es mucho más que eso, me salen ronchas, me pongo súper mal, no puedo parar, estoy cansada, estoy fatigada. No, a veces no puedo ni siquiera pensar en comer. A mí ya a la media hora me empiezo a sentir mal, me empieza a doler la boca del estómago y vomito. Por ejemplo, yo soy súper sensible, entonces si cortás, por ejemplo, un pan común y después con ese mismo cuchillo sin lavarlo ni nada cortás un pan libre de gluten, eso ya hace que todo se contamine y que te haga mal. Si bien sí he recaído un par de veces porque es difícil evitar el gluten, sobre todo en los primeros años, no hay punto de comparación con lo que estaba antes. Creo que ya va a estar muchísimo más normalizado. Por lo menos acá en Perú, que ya se está como ya empezando un poco más a introducir el tema, creo que va a estar mucho más normalizado. Yo creo que es importante concientizar a las personas porque la manera en cómo te tratan depende mucho de lo que la gente sepa. El profesor, por ejemplo, entendió perfectamente bien que yo no podía, que no había faltado bastante a sus clases porque estaba mal y me llegó a quitar la falta porque entendía que era una situación que estaba fuera de mi control y por otro lado he tenido otras personas que no han tenido tanta consideración al respecto. Cuando uno va al supermercado tal vez hay cosas que son libres de gluten pero no lo dicen, entonces uno por las dudas no lo compra. Sí es importante, yo creo que las cosas, que se indiquen cosas tienen gluten porque si bien no somos muchos en el Perú hasta donde se sabe, sí hay un daño significativo cuando un celíaco come gluten. O sea, el 1% igual tendrían que tenerlos en cuenta porque a mí no se me hace difícil, pero tal vez a otras personas sí se les hace difícil vivir siendo celíacos, ¿no? Quisiera que más gente pudiera saber que tiene esta enfermedad de una forma más simple, que los exámenes no fueran tan complicados, tan caros, o el examen genético cuesta 500 soles. Y que también se mejoraran las herramientas de diagnóstico, porque si no tienes la historia familiar, no es algo en lo que muchos doctores sospechen. Sí, todas las enfermedades son algo diferentes en diferentes personas. Esta enfermedad en particular, con manifestaciones tan variadas, es bastante diferente, ¿no?
Si tú tienes un problema, que aprendas a vivir con eso porque es lo que te ha tocado y es lo que tienes que ver cómo manejar, ¿no? Y lo que yo trato es eso, ¿no? De ayudarla a encontrar sus herramientas para manejarse. O sea, yo creo que el no saber qué tienes es algo que sobre todo para un adolescente, es una cosa bien complicada. Y esta enfermedad, o como otras, no solamente tienen daños orgánicos, sino también tienen algunos factores emocionales que son característicos y que complican más el cuadro, ¿no? Pero estoy lo más saludable que he estado en 8 o 9 años. Gracias, Crosby. Bueno, la celiaquía es una condición en la que no puedo comer gluten, pero no es algo que me limite en mi día a día.